de los conceptos fundamentales en la teoría general del proceso. Ajá. Vimos también acerca de la jurisdicción. Mencionamos, por ejemplo, sobre el derecho de petición y vimos que precisamente que el derecho de petición se refería precisamente a la acción que tiene que ver con la acción y la jurisdicción. Una, porque si bien es cierto que tenemos el derecho de petición, pues los jueces no van a saber o no van a dar por entendido una situación que por la que yo estoy atravesando, ¿no? Sino que tengo que promover yo ese derecho de petición o tengo que hacer yo valer ese derecho de petición. Eso es correcto. Y hablábamos entonces de 3 conceptos jurídicos fundamentales en esto de la teoría general del proceso. Platicábamos del concepto de acción, de jurisdicción y de proceso. Todavía no llegamos al proceso. Platicábamos platicábamos de Calamandrei, platicábamos de Alcalá Zamora y Castillo, de Eduardo J. Couture, y Calamandrei justamente se refiere a estos 3 aspectos fundamentales del proceso para poder entender qué es justamente lo que viene. En efecto, hablábamos de la acción como ese derecho fundamental, como esa prerrogativa, como esa potestad, que además está consagrado este derecho de petición en el propio artículo 8 de la Constitución. Esto es importante. Y luego hablábamos de jurisdicción, comentábamos que es una función soberana del Estado realizada a través de una serie de actos encaminados a la soberanía, a la solución, de un litigio o de una controversia mediante la aplicación de una ley general a un caso concreto que es controvertido y sirve para solucionarlo o dirimirlo. ¿Qué quiere decir esto? Les comentaba que también la palabra jurisdicción viene de jurisdictio, que significa decir el derecho. Entonces la jurisdicción va a ser esa facultad en esencia que tienen las autoridades jurisdiccionales para decir el derecho. Y eso significa aplicar al derecho al caso concreto. Cuando 2 personas no pueden ponerse de acuerdo porque tienen algún conflicto que dirimir y no fue posible extinguirlo entre ellos, tienen que acudir ante un tercero. Tienen que acudir al Estado, y el Estado, a través del tercer poder, que es el Poder Judicial, va a aplicar la ley. El juez va a aplicar la ley y con base en la aplicación de esa ley va a dirimir o va a extinguir el conflicto. Y luego comenzamos a analizar los diferentes tipos de jurisdicción. ¿Cuáles son estos tipos? Sí, hablábamos de la jurisdicción común, especial y extraordinaria. También, vimos nos mencionó diferentes, ¿no? En específico, la jurisdicción común va a ser cuando, por ejemplo, un juez va a dominar 2 o más materias. Vimos que la especial va a ser cuando un juez, pues valga la expresión, su especialidad es una sola materia, por ejemplo, civil, por ejemplo, mercantil, por ejemplo, penal. Y vimos que la extraordinaria, no es cierto, la extraordinaria es la de ciertas materias, y en la especial es donde va a dominar una sola materia, si no estoy mal. Y cuando hablamos de la extraordinaria, justamente hablamos de actividades o temas muy concretos o muy particulares, como hablábamos, por ejemplo, de jueces de materia penal de amparo o de proceso penal de amparo. Ya son cosas muy concretas, ¿ok? ¿Qué más? Sí. Vimos también que había... ¿Te acuerdas de la secular y eclesiástica? ¿La qué, perdón? Secular y eclesiástica. La secular no la recuerdo perfectamente, pero de la eclesiástica hablábamos precisamente del divorcio, y fue como el ejemplo, ¿no? Del divorcio que hay, del divorcio religioso. Canónico. Y que sí se lleva, del religioso canónico, precisamente, que sí se lleva a cabo, que es una situación precisamente especial, y que pues sí se llega a realizar bajo las leyes, obviamente, de la ley canónica. Ok, esa es la misma, secular y eclesiástica. Okay. ¿Qué más? Sí, esto lo vimos. Vimos también que había la voluntaria y la contenciosa. Y esa, bueno, creo que fue un poco, quiero pensar que es sencilla, porque simplemente la diferencia era que la contenciosa pues iba a referir cuando hay una pelea, cuando hay una contienda, cuando hay litigio. Y la voluntaria es cuando es como de común acuerdo, y como ejemplo pusimos en el de la voluntaria, mencionó cuando una persona, o cuando yo, por ejemplo, quiero ir a hacer valer que mi abuelita o que mi mamá ya no está en capacidades de poder tomar decisiones, y entonces tengo yo que asumir esa responsabilidad. Aquí voy a hacerte voy a hacer una aclaración.
Está bien Sí, en cuanto a que no hay litis, por supuesto que la jurisdicción voluntaria no hay litis. Podemos ajá, acudir al juez para solicitarle otras cosas que no son necesariamente resolver un conflicto. ¿Y a qué me refiero con esto? En ocasiones en ocasiones es posible acudir a un tribunal, no solo dos personas, más bien, en ocasiones es posible que una sola persona acuda ante el juez para pedirle alguna actividad en especial, un apeo y un deslinde, por ejemplo, esto que me comentas de la jurisdicción voluntaria. Hay unas diligencias que se llaman ad perpetuam, no sé si las platiqué. Ad no. perpetuam. ¿Qué es esto del ad perpetuam? Por ejemplo, en el caso de los notarios, uno de los requisitos que les piden a los notarios para hacerse notarios es que le acrediten a la autoridad competente estatal que son personas que gozan de buena reputación, buenas costumbres, de honor intachable. ¿Y cómo acreditan esto? Pues ellos solitos le solicitan a alguna autoridad jurisdiccional, van con el juez a través de un escrito inicial, el juez, oye juez, necesito que declares a través de una resolución que yo soy una persona honorable, que soy una persona de buenas costumbres, intachable. Bueno, exhíbeme testigos, acredítamelo con pruebas, y entonces al final ahí no hay litis. Al final el juez, si a su consideración es correcto, si no hay antecedentes penales, etcétera, pues lo que va a hacer el juez es emitir una resolución declarando justamente a través de estas jurisdicciones o de esta diligencia perpetua que la persona que lo solicitó pues goza de buena reputación y demás, ¿no? Entonces, esto es una manera también de trabajar la jurisdicción voluntaria. ¿Qué más? Sí, vimos también, por ejemplo, la jurisdicción delegada, que va a ser cuando, bueno, lo entendí yo como cuando se la imponen en este caso se le imponen a un juez, o sea, porque él es el que tiene que conocerlo, entonces se la delegan, es decir, se la ponen a él, le transmiten precisamente esa situación. La retenida, que la retenida es cuando, si no estoy mal, es cuando, no es cierto, no es retenida, es remitida. No, retenida, sí es retenida. ¿Sí es retenida? Uh-huh. La retenida es cuando, pues sí, te la coloco, pues te toca a ti ese caso y entonces tú sí lo aceptas, sí lo haces porque sí estás con la capacidad de poder hacerlo. Aquí Sí está, platicábamos del ejemplo de la corte, de la facultad de atracción que tenía la corte. Por exacto. regla general, por ejemplo, la tramitación de amparos directos les corresponde a los tribunales colegiados de circuito. Pero Ajá. puede ser que en algunos casos la corte, con esta facultad de atracción que tiene, solicite conocer ese asunto. Puede ser que el colegiado diga, pues, sí es mi jurisdicción, pero bueno, voy a retener la jurisdicción y no se la voy a transmitir a ningún otro juez, ¿no? A ningún otro tribunal, porque además no hay jueces, hay magistrados en los colegiados. En este caso concreto del amparo directo, vamos a suponer que el tribunal colegiado, un juzgado de distrito, al momento de tramitar un amparo, ellos son competentes para conocerlo, pero por razones de trabajo se lo pueden delegar a alguien más. A ver, tengo mucho trabajo para dictar la sentencia. Entonces voy a turnar este expediente a un juez auxiliar de distrito para que él dicte en funciones esta sentencia. Eso puede ser un ejemplo. ¿Qué más? Y ya bueno, dentro de estas seis diferentes tipos de jurisdicción, nos faltaría entonces la jurisdicción propia y Por ahí vimos materias, te varios. faltó por materia civil, mercantil, penal, administrativo, laboral, etcétera. Ah, sí. Y había otras Ay, que son las propia, delegada, arbitral, forzosa y prorrogada. ¿Esas cuáles son? la jurisdicción propia va a ser ay, se me fue el nombre, cuando la autoridad sí está facultada y es una facultad especial. O sea, sí está facultada por ejemplo, en este caso, bueno, no en este caso, sino por ejemplo, en materia civil, cuando sí sus facultades son específicas. ¿Qué más? La delegada cuando bueno, como habíamos dicho en la anterior, cuando tú cedes el asunto o cedes esta situación a otro juez. Dentro de esas mismas vimos también la arbitral, que ahí por ejemplo, usted nos expuso que había una controversia entre si era o no, porque pues como lo habíamos visto anteriormente, esta era una situación, era otra situación. Y aquí
era cuando, por ejemplo, bueno, nos puso un ejemplo de dos empresas o de dos situaciones en las que de común acuerdo, pues valga la expresión, acuerdan que cuando ya no estén en la posición o cuando ya estén a punto de llegar a un conflicto, cuando estén en un conflicto, antes de llegar al conflicto o antes de irse a un tribunal, iban a tratar de común acuerdo acordaban llegar a un arbitraje. Incluso ellos podían escoger el árbitro. Por ejemplo, si era una situación extranjera con alguien de México, podrían acordar si el árbitro podría ser mexicano, podría ser de otro país. Ok, ¿qué más? Y la forzosa, que vimos que es cuando esa forzosa que solamente hay, por ejemplo, se tiene que resolver solo en un lugar. Y como en específico nos puso el ejemplo del desafuero, que ese solamente se lleva a cabo en la Cámara y nos mencionaba precisamente que ni el mismísimo presidente podría conocer de ese asunto porque no está dentro de su jurisdicción. Y la prorrogada, Prorrogada. prorrogada, y esa es la que precisamente se va a prorrogar en el tiempo, que detienen los expedientes por X o Y situación. Principalmente nos mencionaba que se da cuando dicen, es que tengo muchos casos, tengo muchas situaciones, ahorita no puedo conocer de este caso, lo voy a dejar aquí, en mi escritorio, y entonces más adelante que yo me desahogue No tanto de por dejarlo en trabajo, el puedo escritorio, contestar. sino porque a lo mejor las propias partes plantean una estrategia en cuestión de defensa dilatoria que implique Ah, que el ok. proceso se prolongue en el tiempo. Por Ah, ejemplo, un ok. juez se puede declarar incompetente, ahorita vamos a ver eso, y eso lo Ajá. único que va a hacer es tiempo, pero tarde o temprano Detenerlo. una autoridad va a conocer, ¿ok? Ajá. ¿Qué más? Y pues si no estoy mal, ahí nos quedamos. Sí, ahí nos quedamos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos la sesión anterior? Bueno, vamos a seguir hablando de estos tipos de jurisdicción. Vamos con la número 7. Y me estoy refiriendo a la jurisdicción acumulativa, preventiva y privativa. Acumulativa, preventiva y privativa. Y aquí les voy a plantear un ejemplo bien concreto. Lo vamos a ver cuando iniciemos este estudio de los procedimientos y de las fórmulas de los procesos. Vamos a pensar en un juicio que trata respecto de una cobranza y las partes tienen duda respecto a la cuantía. Recuerden que comentábamos que algunos jueces pueden conocer en razón a la cuantía, si es que el monto del asunto equivale a 300,000, a 400,000 pesos, a 700,000 pesos. Entonces, vamos a suponer que la parte actora inicia con un escrito inicial de demanda, inicia el proceso con una demanda y la cuantía del asunto es de 350,000 pesos y lo promueve con un juzgado, ante un juzgado de cuantía menor. Lo promueve ante un juzgado de cuantía menor. Al momento en que admite la demanda, notifican al demandado y el demandado contesta la demanda, el demandado se puede defender a través de unas figuras que vamos a ver más adelante, que se les conoce como excepciones y defensas. Son los argumentos que utiliza el demandado para poderse defender de aquellos planteamientos o razonamientos que hace valer el actor. Dentro de esas excepciones y defensas, o dentro de esos argumentos que va a plantear el demandado para defenderse, se encuentra el de incompetencia. Tú no eres competente, juez, en razón de la cuantía. Así que, pues, abstente de conocer este asunto. Y entonces, es solamente una defensa que está planteada en tiempo y forma. Cuando se cierre la etapa de presentación de la demanda, contestación de la demanda, y contrarréplica a la contestación de la demanda, que se llama desahogo de vista de las excepciones y defensas. Después de eso, el juez va a fijar una audiencia previa de conciliación y si las partes no llegan a algo, va a fijar una audiencia, va a abrir el pleito a prueba, va a abrir el juicio a prueba y lo primero que va a resolver son las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Ya se los voy a platicar en su momento. Va a resolver aquellas cuestiones o aquellos argumentos que planteó el demandado
que se tienen que resolver inmediatamente antes de seguir tramitando el juicio. Hay cuestiones que se tienen que tramitar antes de que el juicio se abra a prueba, porque ese tipo de cuestiones podrían parar de manera inmediata el proceso y no tendría sentido alguno continuar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el actor planteó mal su demanda y resulta que la cuantía no era la concordante con el juez, ¿no? Oye, tú no puedes conocer, porque tú solamente puedes conocer asuntos inferiores a 300,000 pesos. Este asunto es de 350,000 pesos. Entonces ese asunto se tiene que resolver antes de continuar con el proceso. Porque si continuara yo con esa secuela, al final, si el juez no resulta competente, pues ni siquiera va a tener las facultades para resolverlo en definitiva. Por eso desde ahorita lo resolvemos y evitamos perder tiempo de manera innecesaria. Ese tipo de cuestiones, entre otras que les voy a comentar, se pueden plantear en un proceso. Entonces, si un demandado plantea la excepción de incompetencia en razón a la cuantía, por decir algo, ¿qué pasa? A ver, no se va a declarar de manera inmediata incompetente, ni siquiera va a estudiar en ese momento si es competente o no. Ya cuando está a punto de abrirse el juicio a prueba, cuando se termina la etapa de conciliación, en ese momento va a entrar al estudio de la incompetencia, si es que el demandado así lo planteó, y todo el tiempo que estuvo sustanciando o tramitando el proceso, es decir, dentro de la etapa de demanda, contestación a la demanda, desahogo de vista de las excepciones y defensas, conciliación. Todo ese tiempo el juez estuvo acumulando de manera preventiva esa jurisdicción. A ver, antes de decidir si soy competente o no, voy a retener esta jurisdicción, voy a acumular este asunto y si ya resulta que soy incompetente, pues en su momento ya me declara incompetente y lo remitiré a otro juzgado. De esta manera se ejerce una jurisdicción preventiva. ¿Qué pasa si las partes llegan a un acuerdo en la etapa de conciliación y ya no fue necesario seguir tramitando en todas sus etapas el juicio? Pues lo importante aquí es dirimir la controversia, el conflicto, todavía no resuelto, todavía no he dictado sentencia, por eso lo voy a retener de manera preventiva. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Quedó Yo, claro o no el día de yo me hoy? confundí un poquito, profe. O sea, ya entendí de manera preventiva, pero también mencionó acumulativa. Sí, la acumulativa ahorita se las voy a explicar. Esto es Ah, preventivo, ¿ok? sí, gracias. Sí, sí, sí. La preventiva es así. Voy a retener el asunto, todavía no sé si soy competente para conocerlo o no, pero voy a retener el asunto para ver si las partes pueden llegar a un acuerdo y pueden conciliar. Si pueden conciliar, pues aquí se acaba el tema, ni siquiera esto, no afecto a nadie porque no estoy resolviendo de fondo, algo que tal vez no pueda conocer. Si las partes no pueden llegar a algo, pues bueno, entonces ya estudiaré si soy competente o no. En caso de no ser competente, transmito la competencia o delego la competencia a otro juzgado. En el caso de la acumulativa, que vamos a hablar de un divorcio, por ejemplo. A mí me urge divorciarme de mi esposa por X circunstancia y ya estamos separados, pero resulta que a mi esposa también le urge divorciarse de mí. Yo inicié un proceso y resulta que mi esposa también lo inició. Los dos iniciaron un proceso de divorcio al mismo tiempo. Alguien lo tuvo que haber iniciado antes que otro, definitivamente. A lo mejor yo lo inicié el 20 de marzo y mi esposa presentó su demanda o su solicitud de divorcio el día 1 de abril, ¿no? Por decir algo. Ambos jueces admiten la demanda. Este es el supuesto. Ambos jueces admiten la demanda. Y ambos jueces tienen que notificar al contrario en juicio. En el proceso que planteó mi esposa me tienen que notificar a mí. En el proceso que yo planteé tienen que notificar a mi esposa. Aquí hay un conflicto de competencia bastante interesante. ¿Quién tendría que conocer? ¿Qué juez creen que tenga que conocer? ¿Qué se les ocurre? Uno familiar. No, claro, uno familiar. Pero vamos a suponer que yo planteé divorcio, una demanda de divorcio ante un juzgado familiar. Y mi esposa también, 2 días después. ¿Cuál es el juzgador que tiene que conocer el divorcio?
ante el juzgado que yo inicié el escrito inicial de demanda o ante el juzgado que mi esposa inició el escrito inicial de demanda. Ante el que lo inició su esposa porque lo inició primero. Ese es uno de los criterios para resolverlo. Ahora, ambos juzgadores tienen que notificar al contrario en juicio. Otro de los criterios para determinar la competencia es a quién se emplazó primero al juicio. Vamos a suponer que mi esposa planteó la demanda después, pero dentro de mi proceso, mi juzgado en el que yo inicié como esposo, trabaja más rápido y resulta que pudieron notificar a mi esposa antes de lo que lo tendrían que haber hecho en el proceso de mi esposa, ¿no? Entonces, eso es uno de los criterios. Si ya se emplazó a juicio el demandado, este juez de manera preliminar se asume que tendría que conocer la causa, tendría que privar al otro para que conozca. Entonces, un juez va a privar al otro, que esa es una jurisdicción privativa, para que conozca justamente el asunto que tendría que resolver. Y de manera preliminar, tendría que ser así, voy a privar al otro juzgador. Y si el juez donde planteó el divorcio en mi esposa al final resulta que es incompetente, todo lo que haya pasado en el expediente de divorcio de mi esposa se tiene que remitir, se tiene que mandar al proceso de divorcio que yo inicié para que todo se tome en consideración y se ejerza una jurisdicción acumulativa. Vamos a juntar ambos procesos, vamos a acumularlos para ver qué fue lo que pasó y todo lo tenga que valorar al final el juez que sí resultó competente. ¿Sí me di a entender o no? Sí. Ok, ¿nadie tiene ninguna duda referente a esto? No, profesor, nada más nos decía que uno es en dónde se promovió primero y el otro criterio sería a quién se emplazó primero. ¿Hay Sí, otro? sí, hay varios. Luego se los voy a platicar porque hay muchas reglas. Hay artículo expreso en el Código de Procedimientos Civiles para definir todos los criterios de competencia. Ahorita que entramos a competencia les voy a platicar eso. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente podemos hablar de la jurisdicción concurrente. Esto creo que ya lo habíamos comentado. ¿Tiene la jurisdicción concurrente en derecho mercantil o no? Sí, Ok, ¿de qué se trata la jurisdicción concurrente? que tenemos la libertad o la posibilidad de poder elegir si se inicia el proceso en un juzgado local o uno federal. Es correcto. En principio, la materia mercantil es federal. Tendría que conocer una autoridad federal, un juzgado de distrito. Pero la jurisdicción concurrente, específicamente en materia mercantil, permite que las partes puedan elegir de manera optativa y voluntaria ante qué juez quieren que se tramite su pleito. Puede ser un juez federal, en cuyo caso será un juez de distrito, o puede ser un juez local, un juez civil. En el caso de la Ciudad de México será un juez civil. En el caso del Estado de México será juez mercantil, porque hay jueces mercantiles. Y así sucesivamente. Esto creo que está claro, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda. Ok. Esto es lo que me interesa por el momento, hablar de jurisdicción, que ustedes sepan de jurisdicción. Vamos a hablar de el tercer concepto que justamente referían Calamandré y Alcalá Zamora y Castillo. Y ahora sí vamos a hablar de proceso. Esto es importante porque ahorita les voy a explicar varias cosas. Proceso. Vamos a definir de nueva cuenta el proceso desde el punto de vista de Cipriano Gómez Lara. ¿Qué dice Cipriano Gómez Lara que es el proceso? Es el conjunto complejo de actos del Estado, conjunto complejo de actos del Estado como soberano de las partes interesadas, como soberano de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación substancial y de los terceros
ajenos a la relación substancial. Coma, ¿no? Aquí tendría que ir una coma. Actos, todos tienden todos tienden a la aplicación, actos todos que tienden a la aplicación de una ley general, de una ley general a un caso concreto controvertido, a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Para solucionarlo o dirimirlo. Otra vez, conjunto complejo de actos del Estado como soberano de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación substancial, actos todos que tienen a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. ¿Ok? ¿Ya todos tienen el concepto o alguien no lo tiene? ¿Todos tienen el concepto? Sí, profesor. Vamos entonces a desarrollar y a desmenuzar, a explicar este concepto tan importante de proceso que denota el propio Cipriano Gómez Lara. El proceso, lo primero que tienen que entender es que un proceso es un conjunto de muchas cosas. Un proceso no podemos entenderlo como un solo elemento. El proceso está conformado por varios elementos, por eso hablamos de un conjunto. Y hablamos de un conjunto complejo porque es un conjunto de varios componentes. Hay una materia que no sé si vayan a llevar ustedes, que se llama pensamiento complejo y derecho. Y complejo no significa que sea complicado, que pudiera serlo en la realidad, pero complejo significa que tiene varios componentes, que está compuesto por varias partes. La estructura del ensayo es compleja porque maneja muchas ideas, muchas reflexiones, tiene muchos puntos de vista, muchas aportaciones. Por eso es complejo, no porque sea difícil, sino porque está manejando muchos elementos. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, Esto es importante. ¿Y qué van a hacer esos elementos que conforman el proceso? Pues actos, un conjunto de actos. Un proceso está conformado por muchos actos. Actos que puede hacer el actor, actos que puede ser el demandado, actos que pueden hacer las propias autoridades, un actuario, un notificador, un perito, el propio juez puede hacer un acto y tiene que ser actos en el proceso en sí mismo. Pero además, estos actos tienen que ser dirigidos o tienen que ser sometidos o tienen que ser tramitados ante el propio Estado a través del tercer poder, a través del poder judicial. El Estado es el único capaz de dirimir un conflicto mediante la aplicación de la ley y lo hace a través del poder judicial. Entonces es un conjunto complejo de actos que se tramitan o que forman parte del Estado. Todos los procesos, jurídicamente hablando, cuando hablamos de un proceso jurisdiccional, todos los actos se tramitan ante una autoridad del Estado, ante el tercer poder, ante un juez, ante una autoridad que tiene facultades suficientes. El Estado como soberano de las partes. ¿Qué es un soberano? ¿Qué es el soberano? ¿A poco el Estado es el soberano? Sí, claro. El Estado es la autoridad rectora de todos los gobernados, de toda la población, porque así lo decidimos nosotros mismos. Nosotros hicimos un pacto social para ceder un poco de nuestra libertad y crear ese órgano supremo llamado Estado. Entonces, nuestro soberano no es un rey, es el Estado que tiene personalidad jurídica propia. Es el Estado. Entonces, nos sometemos a este conjunto de reglas establecidas y tramitadas ante el Estado a través de sus propios tribunales. Y las partes interesadas, naturalmente, serán las que acudan al Estado. El actor y el demandado. Al actor le interesa obtener un derecho, una prestación. Al demandado le interesa que lo absuelvan, que no lo condenen.
Pero además hay terceros, hay muchos terceros que pueden comparecer o que pueden formar o que pueden intervenir en un juicio, en un proceso, como por ejemplo, vamos a hablar de un tercero ajeno. Hay una figura que vamos a ver más adelante que se llama tercería. Hay varios tipos de tercerías. Imagínense que en un proceso, para garantizar el monto de un adeudo, yo embargo a una persona y resulta que esos bienes no eran del demandado, eran de su papá. Pues el pobre papá no tiene nada que ver. Oye, a ver, ¿por qué me embargaste mis bienes? Voy a comparecer al proceso para acreditar que soy dueño y que se me restituya mis bienes y que se cancele ese embargo. Yo no tengo nada que ver en el proceso, pero me afectaron desde el momento en que embargaron mis bienes. No tendría por qué ser así. Yo no tengo interés en que el actor o el demandado ganen o pierdan o lo que sea. Yo quiero que me restituyan lo que me quitaron indebidamente. Ese podría ser un tercero, ajeno a la relación substancial de actor y demandado. ¿Sí está claro lo que estoy comentando hasta ahora? Ven acá. Sí, profe. Ok. Además, todos estos actos se van a tener que regir con base en la ley, que es lo que les comentaba. Hablar de derecho procedimental es hablar de derecho adjetivo. El derecho adjetivo es el derecho de los procesos. El Código Nacional de Procedimientos Penales es derecho adjetivo. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es derecho adjetivo. En materia mercantil, en el Código de Comercio, se regula la parte adjetiva, la parte de los procedimientos. La parte constitucional se regula la parte adjetiva en la ley de amparo. El amparo es la parte adjetiva o procedimental de la materia constitucional. En el caso de la materia administrativa, Ley Federal de Protección, Ley Federal de justamente de estos juicios contenciosos administrativos, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que tendría que ser esto. Y en materia laboral, por ejemplo, la parte adjetiva se regula en la propia Ley Federal del Trabajo. Y cuando un juez va a solucionar un conflicto, va a tener que hacerlo con base en la ley. Por eso es que lo dice el propio Cipriano Gómez Lara. Esa relación substancial va a ser resuelta mediante la aplicación de una ley general, aplicada a un caso concreto, específico, controvertido. Controvertidos significa que hay litis, que hay pleito. Yo voy a dictar una sentencia con base en el derecho, en la ley, en la jurisprudencia, en los principios generales del derecho. Por eso aplico una ley que está hecha para todos, eso es una ley general. La ley está hecha para todos y la voy a aplicar al caso concreto cuando sea necesaria. La intención, además del proceso, que es muy importante, la finalidad, es solucionar o dirimir el conflicto. Acostúmbrese a ese tecnicismo llamado dirimir. Voy a extinguir el conflicto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profesor, ninguna. Tienen ustedes que comprender, desde ahorita lo comento, no es lo mismo proceso que procedimiento. Mucho cuidado con esto, no confundan, porque el procedimiento, más bien, el proceso está conformado de procedimientos. Podemos decir entonces que el proceso es un conjunto de procedimientos, claro que sí. Cada paso del proceso se le conoce como procedimiento. Imaginen ustedes que el proceso es una cadena y una cadena está hecha con eslabones. Cada eslabón del proceso se le puede asumir o se le puede conocer o se le puede entender como un procedimiento. ¿Cómo inicio las cosas? Con la presentación de la demanda. Bueno, la presentación de la demanda es un eslabón del proceso. Eso es un procedimiento, la presentación de la demanda. Luego la van a admitir, prevenir o desechar. Eso es otro eslabón, otro procedimiento. Si la admiten, van a emplazar o van a notificar al demandado. Ese es otro procedimiento. Si el demandado es emplazado o notificado a juicio, tiene que contestar. Ese es otro procedimiento. Cuando el demandado conteste, al actor le tienen que dar una réplica a esa contestación. A eso se le llama desahogo de vista a las excepciones y defensas. Ese es otro procedimiento. Después viene una etapa de conciliación. Ese es otro procedimiento. ¿Sí me explico? Este conjunto de procedimientos conforman el proceso. El proceso es el todo y el procedimiento solo es un paso del proceso. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok, esto es muy importante.
Pero empiezan entonces a replicar esos doctrinarios famosos. Otra vez Alcalá, Zamora y Castillo dice, a ver, sí está claro toda esta idea, pero tenemos que definir quién va a empezar las cosas, dónde se tienen que tramitar las cosas, por qué se están tramitando las cosas. Él se plantea estas tres preguntas. A mí me queda muy clara tu idea, Cipriano, pero a ver, ¿quién tiene que empezar las cosas? La persona que empieza las cosas, la que ejerce el derecho para iniciar, el derecho de petición para iniciar un proceso, se le conoce como parte actora. La parte que va a tener que defenderse, a la que se le va a demandar alguna prestación, se le conoce como el demandado. Esos los tienes. ¿Dónde? Pues depende de qué tipo de pleito estemos hablando. Si el asunto es civil, va a tener que tramitarse, ventilarse ante los tribunales locales del estado del cual estemos platicando. Si el juicio es federal, entonces tendrá que tramitarse, substanciar, para que se vayan familiarizando, substanciar significa tramitar. Y utilizo esa palabra porque de acuerdo a la psicología jurídica es correcto y lo van a leer en muchas sentencias el día que las lean. Si ustedes leen esta palabra o pueden notar la palabra substanciar significa tramitar, ¿ok? ¿Dónde? Pues ante el tribunal competente. ¿Por qué? Bueno, ahí sí depende. Porque la parte actora asumió, como ya lo vimos anteriormente, que tiene un derecho y que ese derecho puede ser reclamado ante la instancia correcta y le puede ser reconocido ese derecho, y si el demandado no cumple ese derecho, las prestaciones que solicita el actor a las cuales fue condenado en una sentencia, pues el juez puede exigir el cumplimiento forzoso de esa sentencia o de esa resolución. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Solo si me pudiera repetir, profesor, quien ejerce el derecho es la parte actora y el Ajá. demandante es... El demandado se va a defender. De hecho, la palabra demanda, esto es importante, demandar, ¿qué significa? Demandar significa pedir, solicitar. Si yo me acerco al demandado, porque antes de iniciar juicio, si yo me acerco a la persona que me debe dinero, yo presté 1,000,000 de pesos. Oye, págamelos el último día de abril y el señor no me los paga. Dame chance, etcétera. Bueno, te doy chance. 15 días más, porque tampoco me puedo tardar tanto. Y el señor misteriosamente se desaparece, ya no me contesta las llamadas, me lo niegan, etcétera. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Yo ya no voy a poder solucionar las cosas con el señor, entonces voy a acudir a un tercero, a un juez, y voy a demandar. Demandar significa voy a solicitar. ¿Qué es lo que voy a demandar? ¿Qué es lo que voy a solicitar? Oye, juez, yo le pedí al deudor que me pagara y no quiere, no puede, se escondió. Entonces, juez, a ti te lo pido, te demando, le voy a demandar al señor, lo demando ante ti, ante tu autoridad. Lo que quiero es demandar al señor. ¿Qué estás demandando al señor? ¿Qué estás pidiendo del señor? Ah, pues que me pague la cantidad de 1,000,000 de pesos más los intereses moratorios y que además pague los gastos de juicio. Eso es lo que yo estoy demandando, lo que yo estoy pidiendo. A eso se le llaman prestaciones. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué pretendo obtener del otro? Eso se esclarece o se solicita en el capítulo de prestaciones. En su momento les voy a decir cómo se hace y qué requisitos lleva un escrito inicial de demanda. Por supuesto que sí. Lleva un capítulo de prestaciones, concretamente qué estás demandando. Ante el juez estoy demandando, estoy pidiendo del otro que no me quiso hacer caso el pago de la suerte principal, el pago de la suerte accesoria, que son del monto accesorio, que son los intereses ordinarios, los pactados, los moratorios, y además que me pague los gastos de juicio. ¿Sí me di a entender o no? Sí, muchas gracias. Ok. Sí, profesor. Bueno, vamos a hablar ahora sí de algo muy, muy importante. Cada vez nos acercamos más a los temas procedimentales. Vamos a platicar un poco de las etapas de los juicios o etapas del juicio. Antes de que les explique cómo son los procesos ordinarios, tenemos que saber qué dicen los doctrinarios. Algunos pensadores, algunos jurisconsultos hablan de algunas etapas. A algunos les gusta dividir el juicio en 2 etapas, en instrucción y juicio. Esto sobre todo lo van a
notar o se van a encontrar con esto en materia penal. A los jueces les gusta dividir estas etapas, sobre todo en la materia penal. ¿Por qué se llama instrucción? Porque en la etapa de instrucción se supone que nosotros como abogados litigantes o postulantes, un abogado postulante significa abogado litigante, un abogado que tramita juicios, que se dedica a tramitar juicios, a defender a sus clientes, a demandar a sus algunos clientes, algunas personas, se le conoce como abogado postulante. Son los que, digamos, en pocas palabras, el abogado litigante es el postulante, ¿ok? Y entonces, ¿por qué? Porque estoy planteando una postura, ¿ok? Voy a plantear una postura, una idea, un argumento, y lo voy a sustentar en el derecho. Y el otro abogado también va a postular, va a plantear sus ideas, sus razonamientos, sus argumentos, y al final el juez es quien va a decidir. Va a ganar el que tenga el mejor derecho, ¿no? Así tendría que ser. Entonces, en la etapa de instrucción, se dice que las partes involucradas, actor y demandado, van a exponer sus argumentos. En la etapa entonces de instrucción vamos a instruir, por eso le llama instrucción, vamos a instruir al juez. ¿De qué tenemos que instruir al juez? De los hechos. Antes de que el juez decida quién tiene el mejor derecho, pues tenemos que explicar al juez qué pasó. Y obviamente cada uno va a tener una versión. El actor va a tener una versión, el demandado va a tener otra versión. Cada uno la va a exponer. Por ejemplo, el actor va a exponer su versión de los hechos en la demanda. El demandado va a exponer su versión de los hechos en la contestación a la demanda. Juez, fíjate que el día 1 de abril de 2022 yo le presté la cantidad de $1,000,000 al señor. Y pactamos además que él me regresaría el dinero a finales de mes. Segundo hecho, fíjate que el señor no me pagó. Suscribimos un pagaré con fecha de vencimiento y además en el pagaré pactamos que me iba a pagar intereses a tanto, ¿ok? Y fíjate que el señor ya no me pagó. Yo, a pesar de haberle requerido en múltiples ocasiones el adeudo, fue a su casa, le llamé, le mandé mensajes, no me contestó. Para crear certeza, a través de una diligencia judicial, yo le requerí el adeudo y el señor no contestó y no se presentó. Por esta razón estoy contigo. Yo necesito que el señor me pague dinero y por eso planteo la demanda ejecutivo mercantil contra el señor. Y ahí ya se está planteando la postura del actor. Fíjese qué importante es la etapa postulatoria. O la etapa de instrucción, que es lo que estamos comentando. El demandado, al contestar la demanda, va a decir, a ver, si es cierto que me prestó dinero en la fecha que indica, este hecho sí es cierto. El segundo hecho también es cierto, porque sí documentamos el adeudo en un pagaré. El tercer hecho no es verdad, no es cierto, yo sí le pagué. Es más, hay recibos de pago, te lo voy a acreditar con transferencias bancarias, te lo voy a acreditar con recibos que tienen la firma del propio actor. Y eso dice la contestación a la demanda. Fíjense cómo cada quien está postulando, está planteándole su versión de los hechos al juez. ¿Y creen que en la contestación de la demanda se acaban todas las cosas? Pues claro que no. Después de la contestación de la demanda hay un tercer momento que se llama desahogo de vista a las excepciones y defensas. Y Héctor, el demandado ya contestó. ¿Qué onda? Dice que sí te pagó. Y además exhibió estos documentos. ¿Qué tienes que decir al respecto? Y le van a dar 3 días, por regla general, al actor para que haga una contrarréplica. Pues no, el señor está mintiendo, a todas luces está mintiendo. A mí no me pagó. Esos recibos que exhibe, esas transferencias bancarias son de otra cosa ajena, ni siquiera tienen nada que ver conmigo. Voy a atacar esos documentos. Desde ese momento los impugno, los objeto. Ya luego les voy a enseñar qué es eso. Además, esos recibos de pago que está exhibiendo, yo no los firmé, esa firma está falsificada. Yo no firmé esos documentos. Por eso ofrezco una prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía para acreditar que esta no es mi firma. En ese momento, jóvenes, en ese momento, se cierra el candado procedimental, se cierra la litis, ya se cerró el pleito, litis es pleito.
Ya nadie más tiene nada que decir. Ya terminamos de instruir al juez, actor y demandado de los hechos que estamos planteando. Ya cada quien planteó, postuló su versión de los hechos. Esa es la etapa de instrucción que dicen los doctrinarios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la etapa en la que estamos instruyendo al juez de los hechos que estamos reclamando en juicio. ¿Está claro esto o no? Sí, profe. Ok, esto es sumamente importante. Bueno, Profesor, sí, como les mencionaron que tenían 3 días para hacer el desahogo de vista a las excepciones y defensas. Cuando el demandado contesta, el juez emite una resolución que se le llama acuerdo. Y el juez me va a decir, oye, actor, el demandado ya contestó, tienes 3 días para manifestar lo que tu derecho convenga. Tienes el balón de regreso. Dime, ¿qué opinas? Si es cierto o no es cierto. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor. Sí, Ok. profesor, y una pregunta, ¿y qué pasa si el demandado no contesta? ¿No contesta la demanda? Ajá. Pues la ley lo sanciona. ¿Cómo lo sanciona? Confesión ficta. Ahorita les explico. Si el demandado no contesta en tiempo y forma, la ley lo sanciona de la siguiente manera. Todo lo que dijo el actor se presume que es cierto. Se presume que existe una confesión tácita del demandado hacia el actor. Prácticamente sí a lo que dijo el actor. Esa es la sanción. Prácticamente el demandado tiene un pie en la tumba. Ahora, ¿por no contestar la demanda ya perdí el juicio? No, no necesariamente. Lo peor que le puede pasar a un abogado litigante es que a pesar de que el demandado no contestó, porque además ya se tramita el juicio en rebeldía, a pesar de que el demandado no contestó, pues todavía pierde el asunto. ¿Cómo? Si no contestó la demanda, aún así perdiste, pues puede pasar. Y puede pasar porque el actor no planteó bien su escrito inicial de demanda. Tú puedes pedir lo que tú quieras, pero de eso a que te asista derecho es diferente. Si yo estoy demandando que se me restituya un bien que es de mi propiedad y no exhibo el título de propiedad para acreditar que es mío, pues aunque el demandado no conteste, no lo van a condenar. Así que tampoco hay que ilusionarse. Hay que saber plantear la acción. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profesor, gracias. Ok. Eso es lo que llaman instrucción. Aquí se cierra la litis, se cierra el candado procedimental. Y lo que conocen como juicio, la segunda etapa, algunos autores juicio, justamente lo que ocurre después del desahogo de vista a las excepciones y defensas. ¿Qué ocurre después? Ok, ya contrarreplicó el actor la demanda, la contestación a la demanda, perdón. Bueno, ya no hay nada más que decir. Vamos a abrir una breve etapa de conciliación para ver si podemos llegar a un acuerdo. Si las partes, a partir de la conciliación, si las partes no pueden llegar a una conciliación, pues automáticamente el juicio se abre a prueba. Hay varios momentos para las pruebas, todavía no se los quiero decir porque eso me lo estoy reservando incluso para hacerlo de manera presencial. Seguramente lo vamos a ver en la escuela presencialmente, ¿ok? Ahora, cuando el juicio se abre a prueba, el juez da un periodo común para ofrecer pruebas, ¿ok? Las pruebas son justamente para acreditar todos y cada uno de los hechos que están haciendo o queriendo hacer valer actor y demandado. Ojo con los hechos, jóvenes. Si ustedes plantean una demanda 500 hechos, los 500 hechos los tienen que probar. El que está firmado está obligado a probar. Esa regla viene en el Código de Procedimientos Civiles. El que afirma está obligado a probar. Sean concretos en sus demandas. No echen rollo ni choro, porque al rato se van a ver inmersos en un remolino del cual no van a poder salir. Ahora, el demandado puede oponer o puede plantear una figura llamada reconvención. La reconvención es lo que vulgarmente conocemos como la contrademanda. No por contrademandar voy a ganar, que no es la palabra correcta. No por reconvenir voy a ganar. Eso es una falacia, por supuesto que no. Basta con tener una buena defensa, con plantear una adecuada excepción y defensa. ¿Ok? Pero a ver, todo actor y demandado plantearon sus hechos.
Los tienen que acreditar con pruebas, por eso el juicio se abre a prueba. Se ofrecen pruebas, se admiten, se desechan, se preparan, se desahogan. Y todo eso para acreditarle al juez la versión de los hechos de cada uno. Y después de la etapa probatoria, hay una etapa de rendimiento de alegatos. Los alegatos son las últimas consideraciones que le van a dar al juez antes de que dicte sentencia. Ya se cerró la etapa probatoria. Actor y demandado tienen 3 días, solo 3 días, para decirle lo último que quieran decirle al juez antes de que dicte sentencia. Y a muchos abogados les vale esta etapa, como que no le da mucha importancia. Pero es tan importante, es lo último que le vas a poder decir al juez. Si ustedes hacen unos alegatos monumentales, es muy satisfactorio ver que la sentencia es un copy-paste de sus alegatos. Para eso sirve. Fíjense qué importante. Esa es la etapa de juicio. Algunos doctrineros coinciden en que la etapa de juicio consiste justamente en la etapa probatoria, en acreditarle al juez todo lo que dijeron en los hechos. ¿Sí está claro o no? Sí, profesor. ¿Ok? Otros tantos autores, hay otros autores que hablan de 3 etapas. La etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa preconclusiva. ¿Ok? En la etapa postulatoria, ya lo comentamos, en la etapa postulatoria ustedes van a plantearle los hechos al juez. ¿Cuál es tu versión de los hechos? Voy a postular mi argumento. En la etapa probatoria, evidentemente, ofrecen, admiten y preparan y desahogan pruebas. Todo el periodo probatorio. La etapa preconclusiva es concordante con la etapa de alegatos. Antes de terminar, antes de concluir, vamos a rendir alegatos. ¿Qué le tenemos que decir al juez? Y juicio es igual al dictado de la sentencia. El juez emite un juicio de valor, absuelve o condena. El juez tiene que resolver. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, voy a anunciar cuáles son mis derechos. El juez tiene que estudiar pormenorizadamente cada acción y tengo que comprender cuáles son los derechos que abarca o que comprende la acción que estoy tratando de plantear en juicio. Va tomando un poquito forma esto que les estoy planteando. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Sí, profesor, perdón, en la preconclusiva, ¿qué nos dijo que se hacía? Alegatos. Los alegatos, que es la última parte del proceso. Ya que se cierran las pruebas, le dan 3 días comunes a las partes, claro, en un proceso ordinario civil, porque en otros procesos son menos días, hay muchos procesos, ya les hablaré. Entonces, por lo general son 3 días a las partes para que rindan sus alegatos, lo último que le tengo que decir al juez, las últimas consideraciones lógico-jurídicas que el actor y el demandado a través de sus abogados le van a exponer al juez antes de dictar sentencia. Esa es la etapa preconclusiva, ¿ok? ¿Alguien más? No, profesor. Ok. Bueno, estas son las acciones. Ahora, cuando vamos a ejercer el derecho de acción, como actores, como demandados jamás, esto es muy importante. Los demandados no ejercen una acción, solo el actor ejerce una acción. Entonces, el demandado, para que se vayan familiarizando con el lenguaje, el demandado opone excepciones y defensas. ¿Qué son las excepciones y defensas? Son esos argumentos que va a plantear el demandado con una intención: desvirtuar o destruir los argumentos del actor. Hay varios tipos de excepciones y defensas. Están las excepciones, por ejemplo, dilatorias y las perentorias. Las excepciones dilatorias son esos argumentos, esos planteamientos que va a exponer el demandado
para defenderse, pero las excepciones dilatorias solamente tienen como consecuencia en el proceso que se alargue, que se prolongue el proceso. Yo voy a poner la excepción de incompetencia. Pues sí, a lo mejor el juez se declara incompetente, pero tarde o temprano va a conocer un juez competente y se va a resolver el problema. Eso es una excepción dilatoria. ¿Sí me explico? No, bueno, perdón, ¿lo puedo volver a decir? Sí, la excepción dilatoria, de dilatar, prolongar en el tiempo, son esos argumentos, son esos razonamientos que plantea el demandado para defenderse de los argumentos que plantea el actor. El actor va a ejercer una acción, el demandado no va a ejercer una acción, se va a defender a través de las excepciones y defensas. Y hay dos tipos de excepciones y defensas, hay muchas, pero en principio están las dilatorias y las perentorias. Las dilatorias, de dilatar, prolongar en el tiempo. El demandado puede oponer una excepción dilatoria. ¿Cuál sería un ejemplo? La incompetencia. Esta es una excepción dilatoria. Yo digo que este juez, el demandado puede decir como argumento, yo digo que este juez no puede conocer el asunto porque no es competente. Es un juez civil y este asunto es mercantil. Y aquí sí hay juzgados mercantiles. Ok, a lo mejor él no puede. El juez que está conociendo se va a declarar incompetente. ¿Y qué va a pasar? Pues lo único que vamos a hacer es ganar tiempo, porque lo que va a hacer ese juez, a lo mejor es remitirlo al juez mercantil. Tarde o temprano alguien va a conocer y se va a resolver. La consecuencia directa solamente es prolongar en el tiempo. Hacer tiempo. ¿Sí me explico o no? Sí, gracias. Y las excepciones perentorias, ojo con las excepciones perentorias, porque esas sí tienen una función concreta. Las excepciones perentorias tienen como objetivo principal destruir la acción. Las excepciones perentorias de perecer, perentoria viene de perecer. Voy a matar, voy a extinguir la acción que planteó el actor. Si el actor está planteando una acción de cobro, quiere cobrar un pagaré de 1,000,000 de pesos. Eso se ejerce a través de una acción, porque además las acciones tienen nombre, ¿eh? Eso es lo complicado del proceso, entre comillas. Una acción de cobro como esta se llama una acción cambiaria directa. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer valer un pagaré. Es a través de la acción cambiaria directa. El señor me debe 1,000,000 de pesos, necesito que me los pague. Ya ejercí mi acción cambiaria directa. Se documentaron en este pagaré. ¿Ok? El demandado se va a defender con una excepción perentoria. ¿Qué excepción puede destruir a la acción cambiaria directa? Ah, pues la excepción de pago. A ver, sí te pagué. Aquí está el recibo de pago. Aquí está la transferencia bancaria de tu banco. Si se acredita el pago, automáticamente se destruye, se hace pedacitos la acción cambiaria directa. Excepción perentoria. Pereció la acción que planteó el actor. Excepción perentoria. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando? Sí, solo nos va a dar un ejemplo más de excepción perentoria. Perentoria. Vamos a suponer que no me pagaste. Hay otra excepción, porque hay un catálogo de excepciones que plantea el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Oye, yo quiero requerirle a este señor que me pague este 1,000,000 de pesos. Aquí lo documentamos en este pagaré. Y esta acción de cobro la voy a hacer a través de una acción cambiaria directa. El demandado también puede decir, a ver. Sí, no te pagué, pero quedamos, voy a poner la excepción de compensación. Quedamos que no te iba a pagar, pero que iba a trabajar para ti un mes y con eso te iba a pagar. Aquí está el contrato individual de trabajo, aquí están los recibos de nómina, aquí está lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Aquí está justamente una fotografía donde estoy en la fuente de trabajo, aquí están los correos electrónicos para acreditar que sí hubo una relación ahí, yo trabajé para ti un mes y con esto te pagué. Excepción de compensación.
Si se acredita que así fue el pago, que me pagaste con trabajo, va a destruir la acción cambio de directo. ¿Sí me doy a entender o no? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, son 12:11. Regresando del receso, vamos a hablar de diversas maneras que existen para poder plantear una acción. 12:11, nos vemos 12:21.